Narayanam namaskrityam Narayanam namaskrityam Narayanam namaskrityam Narayanam namaskrityam Naram Shaiva Narottamam Naram Shaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraya Tato Jayam Mudiraya Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So today we have Chaitanya Charitamrita Así que hoy día tenemos el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila. Madhya Lila, Lord Chaitanya's pastimes as a sannyasi los pasatiempos del Señor Chaitanya como sannyasi, while he was traveling all over India. cuando él estaba viajando por toda la India. Chapter 5, El capítulo 5, the activities of Sakri Gopal. las actividades de Shakshi Gopal. And verse number 24. Y nos toca el verso número 24. And of course, this is the story of Lord Chaitanya. Y por supuesto esta es la historia del Señor Chaitanya, Directly after he took sannyas. directamente después de que él tomó sannyas. And he was traveling with Lord Nityananda. Y que cuando estaba viajando él con el Señor Nityananda, Who else? ¿quién más? Three more people. Y 3 personas más. Govinda, el sirviente. Govinda, no. Suriyanti and Puri, no. Puri. Mukunda? Posible, yeah. Shagadananda. 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 Jagadananda. Maybe. I don't know. Gadadhar Pandit. Gadadhar Pandit. Garuda Damodar. Huh? Es Garuda Damodar. I don't think so. Because I think Swarup Damodar stayed in Navadvip. I think Swarup Damodar stayed in Navadvip. Yo pienso que Swarup Damodar se quedó en Navadvip. Then he went to Varanasi. Luego él se fue a Varanasi. And studied under a very, very powerful Mayavadi sannyasi. Y estaba estudiando con un sannyasi muy poderoso. Yeah, and became very, very, powerful scholar, Sanskrit scholar. Y se volvió un escolástico en sánscrito muy poderoso. Yeah, then he came to Puri. Luego él fue a Puri. Yeah.
It's interesting. Es interesante. But they were traveling to Jagannath Puri. Pero ellos estaban To Jagannath Puri. white. Yeah, Lord, after he took sannyas, Después de que él tomó sannyas, where did Lord Chaitanya want to go? ¿dónde el señor Chaitanya quiso ir? Vrindavana. Places are an essential part of Krishna consciousness. Los lugares son una parte esencial de la conciencia de Krishna. Yeah, Upadeshamrita, it comes to Radhakund. El señor, el Upadeshamrita va hacia Radhakunda. But then they diverted him. Luego se desvía hacia to the house of la casa de Advaita Acharya. Yeah. Because they wanted to arrange one last time. Porque él quiso arreglar una última vez. When everybody in Navadvip could see Lord Chaitanya. Donde todos en Navadvip pudieran ver al señor Chaitanya. Especialmente. Okay, but one person couldn't see him. Pero una persona no lo pudo ver. Vishnupriya. I think it's Nima and Nadia. Yo pienso que es Nimai de Nadia. The BBT movie, La película del BBT. She's lamenting, Donde ella se está lamentando. In this incarnation, y en esta encarnación, everybody will be able to see you. Todo el mundo va a ser capaz de verte. Everybody but Vishnupriya. Todo el mundo menos Vishnupriya. Strange. And so then he told his mother. Así que él le dijo a su madre. Yeah, what I've done is just insanity. Todo lo que he hecho ha sido algo loco. Yeah, so I can renounce this sannyas life. Así que yo puedo renunciar a esta vida de sannyas. And just return to be in Navadvip with you. Y tan solo retornar a Navadvip para estar contigo. And then she said, no, that would be even worse. Y ella dijo, no, esto sería incluso peor. Yeah, because then everybody would criticize mothers and criticize you. Porque ahí todo el mundo empezaría a criticar a las madres y empezarían a criticarte a ti. Yeah, in San Francisco, when I joined the temple. En San Francisco, cuando yo me uní al templo. In Berkeley. En Berkeley. After some time, there was one Japanese devotee. Por un tiempo había un devoto de Japón. Yeah, there's quite a few Japanese people in California. Hay cierta cantidad de personas de Japón en California. So he was the first Japanese devotee to become an initiated disciple of Prabhupada. Y él fue el primer devoto iniciado de Japón de Srila Prabhupada. He was a very nice person, Una persona muy buena. Joking a lot. Que bromeaba bastante. Yeah. But he said, Pero él dijo that when he took a vow, to become Prabhupada's disciple. Cuando tomas el voto de volverte un discípulo de Srila Prabhupada. He knew that it was going to destroy his family's social prestige. Él supo que iba a destruir todas sus relaciones familiares, su prestigio social. De su familia. Iba a destruir el prestigio social de su familia. Yeah. Because he was taking a vow to follow a non-Japanese master. Porque él iba a tomar el voto de seguir a un maestro que no era japonés. It's a very, very intense culture. Porque esa es una cultura muy intensa. But he felt obligated to do it. Pero él se sintió obligado a hacerlo. So he took initiation. Así que él tomó iniciación. And just what he predicted actually happened. Y lo que él predijo en realidad sucedió. His family was still invited to weddings and things like that. Su familia aún lo invitaba a las bodas y cosas así. But they had to keep a low profile there, Pero él tuvo que mantener un perfil bajo allí. Yeah, because their son had taken a vow to follow a non-Japanese master. Sí, porque su hijo había tomado el voto de seguir a un maestro que no era japonés. And then he told me. Y luego él me dijo. But if you left Prabhupada. Que cuando Prabhupada. No, if he left Prabhupada.
que si él dejaba a Srila Prabhupada and went back to his family, y si regresaba a su familia, that would have been so bad eso iba a ser tan malo that his family would have had to commit suicide. que quizás su familia iba a cometer suicidio, Yeah. Because once you take a vow to any master, porque una vez que tú tomas el voto con cualquier maestro, you don't break it. tú no lo puedes romper. Prabhu, I couldn't chant my rounds. Prabhu, yo no puedo cantar mis rondas, But if you're Japanese, pero para un japonés, Prabhu, I couldn't chant my rounds. Prabhu, yo no pude cantar mis rondas. So very, so that's the situation with Lord Chaitanya and Sachimata. Así que esa era la situación del señor Chaitanya y Sachimata. Yeah, she says, Ella dice, all mothers want to keep their sons at home, forever. que todas las madres quieren mantener a sus hijos en casa para siempre. Yeah, but a real mother Pero una madre de verdad sends her sons off to find Krishna. envía a su hijo a encontrar a Krishna. Yeah, like that. And so she said, okay, so stay in Jagannath Puri, no? Así que ella dijo, sí, permanece en Jagannath Puri, Because it's just like Navadvip. porque es como Navadvip, Yes, two rooms in the same house. es como dos habitaciones en la misma casa. And then I will get news of you. Y luego yo voy a recibir noticias de ti. So very interesting pastimes. Yeah. Así que son pasatiempos muy interesantes. From our perspective, Desde mi perspectiva, Chaitanya Charitamrita is Lord Chaitanya showing us Srimad Bhagavatam. el Chaitanya Charitamrita es como el señor Chaitanya nos muestra el Srimad Bhagavatam. What it means, how to live it, how to act it. Qué es lo que significa, cómo vivirlo, cómo actuar. Yeah. So then they left for Jagannath Puri, Así que ellos se fueron para Jagannath Puri, walking, caminando. and then Nityananda was there. Y ahí estaba Nityananda. And of course he's also very archetypal personality. Y él es también, por supuesto, una personalidad arquetípica. Yeah, he's Guru Tattva, Ese es Guru Tattva. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Jehovah, Jehová, Jesus, Jesús, Holy Spirit, el Espíritu Santo, La Madre María. Maria, María y San San Francisco. Francisco de Asís. Sao Paulo, no sé. Big Paul, no. Anyway, yeah. But so it's the same realization. Así que es la misma realización. God is one, Dios es uno, but He has 5 aspects. pero tiene 5 aspectos. We can trust Christianity Podemos contrastar con el cristianismo, because they've come to the same conclusions. porque ellos llegan a las mismas conclusiones, Yeah, in many ways. Yeah. de muchas maneras. Yeah. So Nityananda was then, taking Lord Chaitanya to Puri, Así que el señor Nityananda estaba llevándose al señor Chaitanya a Puri. and of course he's Lord Chaitanya's guru, no? Y por supuesto que él es el guru del señor Chaitanya, Almost like sannyas guru or something. casi como el guru Sanyas o algo así. And along the way, Y durante el camino, junto con el camino, they were, visiting different holy places. estuvieron visitando diferentes lugares sagrados. When we went to India this time, Cuando fuimos a India esta vez, I was thinking, we're going to, Radhakund, estaba pensando en ir a Radhakunda, and people visit there. y cuando las personas visitan allí, No, they visit Radhakund. ellos Visitan Radha. visitan a They Radhakunda, visit Vrindavan. visitan They Vrindavan, visit Pushkar. visitan Pushkar, Yeah, they visit different places, no? visitan diferentes lugares. Then I was thinking, Luego yo estaba pensando, almost all the places of pilgrimage in India are spiritual places. casi todos los lugares de peregrinaje en India son lugares espirituales. Then I was thinking of the United States. Y yo estaba pensando en los Estados Unidos. I don't think there's a single spiritual pilgrimage place in the entire country. Yo pienso que no hay ni un solo lugar de peregrinaje en ese país. What about
Spain? ¿Qué acerca de España? Este es Santiago, Camino de Santiago, el Pilar de Zaragoza. Rocío. So many, no? Sí, hay bastantes, ¿no? And people go on pilgrimage on their knees, right? Y las personas van en peregrinaje arrodillándose de rodillas. Yeah. Interesting. Interesante, ¿no? But then there are people visit Christopher Colone's birthplace. Las personas visitan el lugar de nacimiento de Cristóbal Colón. Además está en Italia. But you know it's there, it's not. Tú sabes que está allí. Yeah, probably some monument. So again, Dhamma is one of the 5 items, no? Uno de los 5 ítems. Srimad Bhagavatam, Sankirtan, Tulasi, I don't know, residing in spiritual place. Sí, uno de los lugares de los 5 ítems de servicio devocional, residir en un lugar sagrado. Yeah. So the Nityananda was telling the stories as they were going along, Así que el señor Nityananda estaba relatando la historia mientras estaban yendo Kshira Gopinath. de Shishora Gopinath And Sakshi Gopal. y de Shakshi Gopal. Yeah. And we can understand Nosotros podemos entender that they're not just some stories. que no solamente son algunas historias, They're very, what's the word? Very essential stories. son historias esenciales, Muy claves. muy claves. Yeah. And so the story of Sakshi Gopal, Así que la historia de Shakshi Gopal, I think, Prabhupada is saying, right? yo pienso que Prabhupada está diciendo aquí, ¿no? How much Krishna, loves his devotees. Como Krishna, que tanto ama a sus devotos. Yeah. What's another example of Krishna showing how much he loves his devotees? ¿Cuál es el otro ejemplo donde Krishna demuestra que tanto ama a sus devotos? Sudama. Sí. Yeah, muy fuerte. Con Bhishma, cuando quiere. Yeah, I was thinking of Bhishma. Está pensando también en Bhishma. Yeah, because Krishna broke his promise. Porque Krishna rompió su promesa. Because to save his devotees. Yeah. Debido a que quería salvar a sus devotos. Prabhupada says. Y Prabhupada dice. Krishna would rather be known as Bhaktavatsal. Krishna es muy bien conocido como Bhakta Vatsala. What's the word? Something vrata. Something vrata. Satyavrata. Satyavrata. Yeah, he would rather be known as Bhaktavatsal than Satyavrata. Claro, él es mejor conocido más que por Satyavrata. Satyavrata es más conocido por Bhakta Vatsala. Krishna tells Arjuna. Krishna le dice a Arjuna. Konteya pratijanahi name bhakya pranashati. Arjuna. Declare it boldly. Declara osadamente. Yeah. My devotee is never destroyed. Que mi devoto jamás perece. And Prabhupada says. Y Prabhupada dice. He tells his devotee to say it. Él le dice a su devoto para decirlo. Because if he says it. Porque si él lo dice. People may doubt it. Quizás las personas podrían dudar. But if his devotee says it. Pero si su devoto lo dice. Then Prabhupada says. Everybody knows it will never not come to pass. Prabhupada dice que eso nunca va a pasar. Nunca no va a pasar. A dejar de pasar. Wow, okay. So, today we're on verse 24. Así que hoy día es el verso número 24. And the younger Brahmana was serving the older Brahmana with great delight. El brahmana joven está sirviendo al brahmana mayor de manera muy gustosa. You can imagine this in Vrindavan, ¿no? Tú puedes imaginar esto en Vrindavan, ¿no? If you even go to Vrindavan now as a devotee, Si tú vas a Vrindavan ahora como devoto, and there's some older devotee there. Hay algunos devotos mayores allí. And so you help them, Y ustedes los ayudan. I would do it. Yo lo haría For the association.
para tomar asociación. Yeah, it's just, fun, nice to be with such a devotee. Es muy divertido estar con devotos tales. I can remember doing this sometimes. Y yo puedo recordar haciendo esto algunas veces. It's very nice. You can give some help. Es muy bonito, ¿no? Tú puedes dar alguna ayuda a ellos. Yeah, this mature devotee has a lot of experience. Sí, porque los devotos maduros tienen un montón de experiencia. But here it keeps saying again and again, he was doing it for the satisfaction of Krishna. Pero aquí se dice una y otra vez que él lo estaba haciendo para la satisfacción de Krishna. Yeah. Interesting. Interesante. So here's today's verse. Aquí es el verso del día. Where are we? 25. Okay. 24. Yeah. 24. Yeah. Okay. Capítulo 5. Es 24. Ajá. No? Sí. Sí, sí. Okay, yeah, I'll do. Okay, you changed it. Brahmana Sevaya. Brahmana Sevaya. Brahmana Sevaya. Brahmana Sevaya. Krishnera Prati Badahaya. Krishnera Priti Badahaya. Krishnera Prati Badahaya. Krishnera Priti Badahaya. Brahmana Sevaya. Brahmana Sevaya. Krishnera Prati Badahaya. Krishnera Priti Badahaya. Tanhara Santoshe. Tanhara Santoshe. Tanhara Santoshe. Tanhara Santoshe. Bhakti Sapad Badaya. Bhakti Sampadvadaya. Tanhara Santoshe. Tanhara Santoshe. Bhakti Sapad Badaya. Bhakti Sampadvadaya. Brahmana Sevaya Krishnera Priti Badahaya. Brahmana Sevaya Krishnera Priti Badahaya. Tanhara Santoshe Bhakti Sapad Badaya. Tanhara Santoshe Bhakti Sampadvadaya. Boliye. Brahmana Sevaya Krishnera Priti Badahaya. Brahmana Sevaya Krishnera Priti Badahaya. Tanhara Santoshe Bhakti Sampadvadaya. Tanhara Santoshe Bhakti Sampadvadaya. Brahmana Sevaya Krishnera Priti Badahaya. Brahmana Sevaya Krishnera Priti Badahaya. Tanhara Santoshe Bhakti Sampadvadaya. Tanhara Santoshe Bhakti Sampadvadaya. Brahmana Sevaya Krishnera Priti Badahaya. Brahmana Sevaya Krishnera Priti Badahaya. Tanhara Santoshe Bhakti Sampadvadaya. Tanhara Santoshe Bhakti Sampadvadaya. Ladies? Brahmana Sevaya Krishnera Priti Badahaya. Tanhara Santoshe Bhakti Sampadvadaya. Brahmana Sevaya Krishnera Priti Badahaya. Tanhara Santoshe Sampadvadaya. Tanhara Santoshe Bhakti Sampadvadaya. Brahmana Sevaya. Por ofrecer servicio a un Brahmana. Por ofrecer servicio a un Brahmana. Krishnera. Del Señor Krishna. Priti. La satisfacción. Bada. Muy grande. Allá.
S. Es. Tanhara Santoshe. Tanhara Santoshe. Por complacer al Señor. Por complacer al Señor. Bhakti. Bhakti. De servicio devocional. De servicio devocional. Sampad. Sampad. La opulencia. La opulencia. We are familiar with this word. Nosotros tenemos familiaridad con esta palabra. We say it every day. La decimos cada día. Bhakti vino de que gorarar. Zampada. Yeah. Opulencia. La opulencia. Valencia. Badaya. Adaya. Aumenta. Aumenta. Sampad. Zampada. Oh. El Señor Krishna es muy complacido. Okay, so the younger Brahmana, Así que el brahmana más joven, he's just heard él tan solo escuchó from the older Brahmana del brahmana mayor that he wants to give him some gift. que quería darle algún regalo Yeah, as to thank him for his association. para agradecerle por su asociación. So, Prabhuji, Así que Prabhuji, Jayanta, yeah, no, he's in Vrindavan, él está en Vrindavan and he's maybe 5 years older. y es quizás 5 años mayor. And some younger Brahmana helps him. Así que un brahmana joven le He ayuda wants to give some gifts, right? y usted le quiere dar un regalo, ¿no? And he says, I'll give you my daughter as a wife. Y usted le dice, yo le voy a dar a mi hija como su esposa. It's a different time, no? Era un tiempo diferente, una diferente época, ¿no? So, okay. Yeah, but if you get the daughter, Pero si tú obtienes a la hija you get the mother-in-law, y obtienes también a la suegra, yeah, you get the brother. obtienes también al hermano, Yeah, when the Pandavas had a big problem, you know. los pándavas tenían un gran problema. Personally, they were more powerful than Duryodhana and Dhritarashtra, Personalmente ellos eran mucho más poderosos que Duryodhana y Dhritarashtra, but they didn't have any kingdom, they didn't have any army, they didn't have any resources. pero no tenían ningún reino, no tenían ningún poder militar, no tenían ningunos recursos. So when they got Draupadi, Así que cuando ellos obtienen a Draupadi, it wasn't just a pretty girl. no solamente era una linda chica, They got Draupad's kingdom also. ellos también obtuvieron el reino de Drupada. And he was a substantial king, you know. Y este era un reino muy estable. Un rey substancial. Y este era un reino muy sustancial. Yeah. So then they had a place to sit down. Now they had an army, everything. Y ahora ellos tenían un lugar donde sentarse, tenían una armada, tenían todo. Yeah, so this is a big deal. Así que este es un gran asunto. It sounds like, you know, Un gran trato. yeah, it sounds like he's being a little bit too, it sounds like he's offering too big of a gift, you know. Suena como que le ofrecieron demasiado como regalo, Yeah. But anyway, he likes him. pero les gustó, ¿no? Yeah. So then of course the Brahmana's son doesn't like this. Pero por supuesto al brahmana no le gusta esto, Like Nimai doesn't like it. como a Nimai no le gustaría, ¿no? He's gone to the university and become a materialist. Él está yendo a la universidad y volviéndose un materialista. He has silk dhotis, Va a tener dotis de seda, pearl japa beads. unas cuentas de yapa de perlas. Yeah, okay. So he tells the Brahmana, so the Brahmana, the young Brahmana, Así que el joven brahmana, he's complaining, you know. él se está quejando. Yeah, this is not going to work. No, esto no va a I'm funcionar. not qualified. Yo no estoy cualificado. And I did this just for Krishna's pleasure. You know? Yo solo hice esto para el placer de Krishna. Yeah. And so Krishna's happy. You know? Así que si Krishna está feliz, El Señor Krishna se siente muy complacido con el servicio que se ofrece a los brahmanas, y cuando el Señor está complacido, vemos aumentar la opulencia de nuestro servicio devocional. Yeah. Okay. So that's the first question. esa es la primera pregunta. We know from materialists, Nosotros sabemos de los to materialistas increase his opulence means que incrementar la opulencia significa John Maiswarya Sutta Subir, right?
wealth, riquezas, good education, buena educación, good looks. buena apariencia. Yeah, yeah. But what does it mean for a devotee to increase his opulence ¿Pero qué significa para un devoto el incrementar su opulencia in devotional service? en el servicio devocional? Well, maybe we can discuss that later. Quizás podemos discutir esto más tarde. Buenas cualidades. Not in this place, no? Yeah. Okay. So now, significado por Srila Prabhupada. Ay, Jai Prabhupada. Es robusto, pero no increíble. Okay. Can you read this? Yes, en relación con esto, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comenta que el brahmana joven ofreció servicio al mayor con el propósito de complacer a Krishna. Aquella relación no era un trato mundano corriente. Krishna se complace cuando se ofrece servicio a un Vaishnava. El brahmana joven sirvió al mayor y por ello el señor Gopal aceptó actuar como testigo en la negociación del matrimonio, a fin de mantener el prestigio de ambos devotos. Ciertamente al señor Chaitanya no le habría gustado escuchar acerca de asuntos matrimoniales, a no ser que se tratase de un intercambio entre Vaishnavas. Los ajustes y ceremonias de matrimonio pertenecen a las secciones más corrientes y materiales de las escrituras, karma kanda. Los Vaishnavas, sin embargo, no tienen el menor interés en ningún tipo de asuntos karma kanda. Dice Srila Narottam-das Thakur, karma kanda, jnana kanda, kevala vishera banda. Para el Vaishnava, las secciones karma kanda y jnana kanda de los Vedas son innecesarias. En verdad, un Vaishnava verdadero las considera un vaso de veneno. So I was reading this. Yo estaba leyendo esto It seems strong, y suena fuerte, ¿no? Yeah, they're not. It is not that we don't have any interest, Nada de lo que nos interese a but nosotros, we consider them, poison. de que podemos considerarlo como veneno. If I had a glass here Si tengo un vaso aquí full of cyanide, lleno de cianuro, yeah. Yeah. Even one drop, incluso una gota, yeah, enough to kill people. es suficiente para matar a la gente. So here it is, one drop of cyanide. Si tienes una gota de cianuro, It becomes an administrative problem, no? y se vuelve un problema en la administración. Yeah, it's like it becomes the temple president's first problem, no? Se vuelve el primer problema de un presidente de templo. How to deal with this, right? ¿Cómo tratar con esto? Yeah, so karma kanda, jnana kanda, it's like okay, my God. Okay, so anyway, strong. Yeah? Sí. A veces. A veces participamos en las ceremonias de matrimonio de nuestros discípulos, pero eso no significa que sintamos interés por las actividades karma kanda. A veces, alguna persona que no conoce la filosofía Vaishnava critica esa actividad, sosteniendo que un sannyasi no debe participar en las ceremonias de matrimonio entre un joven y una muchacha. Sin embargo, no se trata de una actividad karma kanda, puesto que nuestro objetivo es propagar el movimiento para la conciencia de Krishna. Ofrecemos a la gente las mayores facilidades para que sigan el proceso de conciencia de Krishna y para fijar la concentración de los devotos en el servicio del Señor. A veces autorizamos el matrimonio. This was also impressed me very much. Esto también me impresionó mucho, That Prabhupada says, de que Prabhupada dice, for example, por ejemplo, in the preface to his Srimad Bhagavatam, en el prefacio a su Srimad Bhagavatam, Prabhupada says, Prabhupada dice, the Srimad Bhagavatam este Srimad Bhagavatam should be taught in the schools and colleges. debe enseñarse en las escuelas y en las universidades. It's the only specific Sankirtan process that Prabhupada mentions Es el único proceso específico que Prabhupada menciona in the preface. en el prefacio. That audience he mentions. La audiencia que él menciona. Yeah. And when he came to the United States, Y cuando él fue a los Estados Unidos, where did Prabhupada go to distribute his books? ¿dónde fue Srila Prabhupada a distribuir sus libros? A las librerías. Yeah, he went to librería. A las librerías.
But here he says, Pero aquí él dice we're trying to give everybody an opportunity to take to Krishna consciousness. que estamos dándole a todo el mundo la oportunidad de obtener la conciencia de Krishna. Maybe even minimizing the universities and the scholarly people. Quizás incluso minimizando a las universidades y a las personas eruditas, Interfaith dialogue. a los diálogos interfe. Yeah, but aiming towards the common people. Y él va hacia la gente común. Pero we can preach to the common people podemos predicar a las personas comunes by preaching to their leaders. por predicarles a sus líderes, Which Lord Chaitanya did. que fue lo que hizo el Señor Chaitanya. So festivals, Así que los festivales, Harinam Sankirtan, Harinam Sankirtan, are directly satisfying Prabhupada's desire. Directamente satisfacen el deseo de Srila Prabhupada. Yeah, and for that purpose, Y para ese propósito, then he's suggesting we need to, we need to adjust things. él sugiere que tenemos que ajustar las cosas. Yeah, our disciples, Nuestros discípulos, who are not sannyasis and great scholars, que no son sannyasis ni grandes eruditos, but they're not common people. pero que no son personas comunes, They need to be fixed in some natural situation. necesitan situarse en una situación natural. Yeah, so therefore we're introducing Varnashram Dharma. Y por lo tanto ahí él introdujo el Varnashram Okay. Dharma. And he says, Y ahí dice, tenemos experiencia de que esas parejas de casados ofrecen de hecho un servicio muy importante a la misión. Por lo tanto, no hay que dar interpretaciones erróneas al hecho de que un sannyasi intervenga en una ceremonia de matrimonio. Sri Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda Prabhu estaban muy complacidos de escuchar acerca de la ceremonia de matrimonio entre el joven brahmana y la hija del brahmana mayor. wow. So of course all these things can be applied in our dealings in ISKCON. Así que por supuesto todas estas cosas pueden ser aplicadas en nuestros tratos en ISKCON. Yes. Only fools Solamente los tontos see imperfections in ISKCON. ven imperfecciones en ISKCON. ISKCON is perfect in every way. ISKCON es perfecto en cada forma. Yeah. Anybody who criticizes it is a fool. Cada quien que critica es un tonto. I only hope I do not see their faces at the time of my death. Yo solamente tengo la esperanza de no ver sus caras en el momento de mi muerte. This is Prabodhananda Saraswati. Este es Prabodhananda Saraswati. Vrindavan Dham Mahimamrita. De Vrindavan Dham Mahimamrita. He's glorifying Vrindavan, Él no? está glorificando Vrindavan. But if you just replace Vrindavan for ISKCON, Pero podemos reemplazar a Vrindavan por ISKCON. it's very, very interesting. Es muy interesante. And it's not invalid, No es inválido. Yeah, because many people criticize ISKCON. Porque muchas personas critican a ISKCON. Prabhupada criticized ISKCON Prabhupada criticaba a ISKCON as an institution. como una institución. I heard from Prabhupada's lips Yo escuché de los labios de Srila when Prabhupada he was in Berkeley. cuando yo estaba en Berkeley. One reporter asked him, Un periodista le preguntó, Swamiji, Swami, are there problems in your temples? ¿hay problemas en sus templos? Are there problems in New Brajamandala? ¿Hay problemas en Nueva Braya Mandala? ISKCON España. ¿En ISKCON España? Yeah, and Prabhupada he kind of smiled. Y Prabhupada un poco que se rió, sonrió. He said, this is the material world. Y él dijo, este es el mundo material. There are problems everywhere. Hay problemas por todos lados. Yeah. So it's what's his name? Jagadguru Swami. Guru Swami. He had his list of six opulences of the temple. Él estaba haciendo una lista de las 6 opulencias del templo. And one of them was there was always something you could criticize. Y una de ellas era de que tú siempre puedes criticar. Yeah, that was like that. So then, so many people they criticize ISKCON, the institution. Así que hay muchas personas que están criticando a ISKCON como una institución. Followers of Rajneesh. Los seguidores de Rajneesh. Yeah. But many times, Pero muchas veces, when they open their centers, cuando abren sus centros, a Ritvik center,
un centro rítmico We're against ISKCON. You que know? está en contra de ISKCON. They do it very near the ISKCON temples. Ellos lo hacen muy cerca de los templos de ISKCON, Because, you know, that's their identity, you know. porque esa es nuestra identidad. Who are you? ¿Quién eres tú? We are opposed to ISKCON. Nosotros estamos a favor, En contra. Yeah. en contra de ISKCON. Yeah, there's no ISKCON. One big atheist. Yeah. One big theologian. Un gran teólogo. Yeah, in Europe he died. En Europa él murió I don't know, maybe like 1895 or something. como en 1895. And then one big atheist Y luego un gran ateo who used to fight with him all the time, you know, que acostumbraba a pelear con él todo el tiempo, with a lot of, you know, force. You know. con mucha fuerza. When he heard that the theologian had died, Cuando escuchó que este teólogo había muerto, he started crying. You él know. empezó a llorar. And people said, "Why are you crying? Y las personas le dijeron, ¿por qué estás llorando? Your enemy is dead." Tu enemigo está muerto. And he said, "Yes, Y él dijo, sí, but with whom will I fight now?" pero ahora ¿con quién voy a pelear? Yeah, so we hate ISKCON. Así que nosotros odiamos a ISKCON. Yeah. So many people, Así que muchas personas, they're identifying themselves by their negative relationships. ellos se identifican a sí mismos con en sus relaciones negativas. And so there are always problems in ISKCON, you know, Y siempre hay problemas en ISKCON, as an institution. como una institución. Yeah, but as a society, a social society, Pero como una sociedad social, that's something else. hay algo más. Yeah, people may be in different relationships with the institution, Las personas pueden estar en diferentes relaciones con la institución, but they're still our friends. And, pero aún así todavía son amigos. that's the second level. Ese es el segundo nivel. It's more substantial. Es mucho más sustancial. Yeah, but we have political positions, Nosotros tenemos nuestras posiciones políticas, bureaucratic positions, posiciones burocráticas, but also we're cultivating our friendship. pero también estamos cultivando la amistad. And third level Y el tercer nivel is our personal relationship with Allah. es nuestra relación personal con Shila Prabhupada. Yeah, you really have to have that. Y nosotros realmente debemos tenerla Yeah, through your Diksha Guru, a través de tu Diksha through Guru, Prabhupada's books, a través de los libros de by the Prabhupada, Paramatma, a través del by Paramatma, his Murti. por su Murti. Yeah, then everybody has to have that. Yeah. Todo el mundo debe tenerla. And Prabhupada is the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. Shila Prabhupada es el fundador Acharya para la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Yeah. And he said, Y él dijo, when they incorporated, cuando incorporamos, in New York, cuando la registramos en Nueva York, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami will be the Prabhupada will be the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. que hace Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada va a ser el fundador Acharya para la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. And nobody shall share or occupy this position Y nadie nunca va a compartir o ocupar esta posición during or after his life. durante o después de su vida. Yeah, very clear. Está muy claro, ¿no? Yeah. And also, Y también the position founder Acharya, la posición de fundador Acharya it appears aparece, that Bhaktisiddhanta was going to take that position. Parece que Bhaktisiddhanta iba a tomar esa posición, ese papel. And he was making plans to travel in the West. Yeah. Y él estaba haciendo planes para viajar al occidente, But then he left his body. Yeah. pero luego él dejó su cuerpo. So in the Ramanuja Sampradaya, Así que en la Sampradaya de Ramanuja, they also use this title. él también usan este título. Yeah, and then one devotee from Ramanuja Sampradaya, Y un devoto de la Ramanuja Sampradaya, probably a disciple, un discípulo de Prabhupada, Atmatattva. Yeah. One time he gave a lecture on this, and Bhagavad Gita class on this in New Dwarka. ¿Usted dio? Yeah, he gave a Bhagavad Gita class on that title, about that title. Él dio una clase de Bhagavad Gita Acerca de este título. acerca de este título. Yeah. And
one disciple of Ramanuja, Y un discípulo de Ramanuja, maybe 5 generations later, quizá como de 5 generaciones más tarde, gave a very nice explanation of the title. él dio una muy buena explicación de este título. And he maybe like 5 or 7 points. Y él habló acerca de 5 o 7 puntos, Qualifications cualificaciones that you had to have que tú tienes que tener to get this title. para obtener este título. And Prabhupada satisfied every one Y Prabhupada satisfacía cada una de ellas, very clearly. muy claramente. And I remember 2 of them, I think. Yo recuerdo 2. One was Una era, you had to synthesize all the knowledge of the previous acharyas. usted tiene que sumarices. You had to synthesize Usted tiene que sintetizar todo el conocimiento dado por los acharyas, acharyas los previos, acharyas previos. so that your disciples Así que tus discípulos didn't have to go back to the previous acharyas. no tienen que ir atrás hacia los acharyas previos. Yeah, they could get everything just by reading your books. Ellos pueden obtener todo tan solo por leer tus libros. Confucius did that. Confucio hizo esto. Yeah, he took all the previous work. Él tomó el trabajo previo. Carl Jung did that. Carl Jung también hizo esto. He reviewed all the previous psychologists. Él hizo una revisión de todos los psicólogos previos. And so Prabhupada, of course, has done that. Y por supuesto, Prabhupada hizo. In this purport, he's quoting Bhaktisiddhanta, Y en su significado le está dando Bhaktisiddhanta. Narottam Das Thakur. I haven't done that. Yo tengo una gana. Have you done this? No, que no hemos hecho eso. Yo no he hecho eso. ¿Usted ha hecho eso? Yeah. So we're not, Samstapa Acharya. Así que nosotros no somos Samstapacharyas. Yeah. Okay. Because when Prabhupada left, Porque cuando Prabhupada se fue, everybody felt that they had to do this, todo el mundo sintió que tenía que hacer esto. Kirtanananda declared himself founder Acharya of New Vrindavan. Kirtanananda se declaró él mismo fundador Acharya de Nueva Vrindavan. And I think Hansaduta was becoming the founder Acharya of San Francisco Temple. Y yo creo que también Hamsaduta se autodenominó el fundador Acharya en el Templo de San Francisco. Yeah, because everybody didn't know what to do. Porque todo el mundo no sabía qué hacer. Yeah. Okay, the another point was Y el otro punto era you have to defeat every philosophy. You have to defeat every prominent philosophy tú tienes que ser capaz de derrotar cualquier filosofía prominente present at your time, presente en tu tiempo, contrary to Vaishnavism. que sea contraria al Vaishnavismo. Did Prabhupada do that? ¿Prabhupada hizo eso? What is the prominent philosophy of life now? Who are we? What is life? What is the most prominent philosophy at this point? ¿Cuál es la filosofía más prominente acerca de quiénes somos en este punto? Darwinism? Huh? Darwinism or? It's so prominent that you won't even recognize it. Es tan prominente que incluso no se puede reconocer. Science. La ciencia. Yeah. Science is a religion. La ciencia es una religión. It satisfies all the requirements Satisface todos los requisitos of the U.S. government. del gobierno de los Estados Unidos. Yeah. And it's so accepted, Y es tan aceptada that it's formally taught in the schools, right? que está siendo enseñada formalmente en las escuelas. This is reality. Esta es la realidad. This is why the sun rises. Esto es por qué el sol se levanta. This is who you are. Esto es lo que tú eres. Yeah. And if we can't explain anything, Y si no podemos explicar todo, in the future science will explain it. No? en el futuro la ciencia lo va a explicar. Just give us more money and men. Así que danos más dinero y más hombres. Yeah, so Prabhupada specifically attacked science. Así que Prabhupada específicamente ataca la ciencia. He didn't attack science. Él en realidad no atacó la ciencia. He attacked, rascal scientists. Él atacó la ciencia sin vergüenza. Yeah. No, los científicos sin vergüenza. Yeah. And he was very vehement about it. Y él era muy Very forceful. Vehemente. él era muy vehemente. Yeah, very, very personal thing.
muy personal. I told my story about Bharata, no? Yo conté mi historia acerca de Bharata. He was walking with Prabhupada on the morning walk Él estaba caminando con Prabhupada en las caminatas matutinas in Hawaii. en Hawái. It was very nice. You know? Y era muy bonito. And maybe like about 18 devotees walking with Prabhupada. Y eran como más o menos 18 devotos caminando con Prabhupada. And Prabhupada was talking about the rascal scientists. Y Prabhupada está hablando acerca de los científicos sinvergüenzas. Pícaros. 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 I don't know. Yeah. Very, very enthusiastic. De manera muy entusiasta. Yeah. And then Prabhupada stopped, talking. Y luego Prabhupada se detuvo de hablar. So Bharata told me Así que Bharata me dijo. there was a little distance between Prabhupada and the rest of the devotees. Había una distancia entre Prabhupada y los demás, Maybe 2 meters. como 2 metros de He distancia. was still, by Prabhupada. Pero aún así estaban cerca de Prabhupada. And Prabhupada said to himself, Y Prabhupada se dijo a sí mismo, so that nobody else could hear, de tal manera que nadie más pudiera escuchar. goddamn bitches of sons. Maldita sea, hijos de... No. Maldecido perros de hijos. Allá, maldecidos hijos de perra. Malditos hijos de perra. No. Maldito perros de hijos. Because he didn't know how to say it properly. Ah, claro, sí, lo dijo así. Vale. No sabía cómo decirlo propiamente. It was a very personal thing to him. Tenía cosas muy personales ahí. Pero The second they were honest, decía que si eran honestos, these bitches of sons, estos hijos estos perros de hija, estos perros de hija, the second they were honest and gave up their pride pero él decía que si son honestos y abandonan su orgullo and really tried to understand something, y luego tratan de entender algo, Prabhupada would forgive them completely, Prabhupada los perdonaba completamente He would become very humble, y se volvía muy humilde, to try and explain things. tratando de explicar las cosas. Yeah. So Prabhupada satisfies all these qualifications. Así que Prabhupada satisface todas estas cualificaciones. Yeah. And so we can belong to that ISKCON. Así que nosotros podemos pertenecer a ese ISKCON. We have to. Tenemos que Prabhupada's ISKCON. al ISKCON de Prabhupada. Yeah, it is Vrindavan Dham. Y esto es Vrindavan Dham. Yeah, and within that, Y dentro de eso we have to learn to develop friendships. tenemos que aprender a desarrollar amistad. And this story is very, very important for that. Y esta historia es muy importante para eso. How to have our relationships with different Vaishnavas. Cómo tener diferentes relaciones con los Vaishnavas. Yeah. Okay, so any questions? ¿Alguna pregunta? I have several ideas. Tengo muchas ideas sobre esto. Una vez yo era presidente en un país que se llama Guatemala. Vino un devoto que estaba haciendo el Padayatra por México y Centroamérica. Y bueno, fuimos ahí porque el guru de allí dijo que no lo recibiera, yo lo quería recibir. Bueno, total que a ese devoto se llama Salnaram. Lo vi en Brindavan muchos años después. Y él venía del templo por donde yo iba al templo de Radha Damodar, y él venía de por allí. Y me saludó, estuvimos hablando. ¿De dónde viene? Vengo de la clan de Narayana Maharaj. Y le he dicho a Narayana Maharaj que quiero unirme a su madre y quiero dejar ISKCON. Y Narayana Maharaj me preguntó, ¿y por qué? Dice, porque dijo Saunaka, en ISKCON hay muchos problemas. Y Narayana Maharaj le dijo, saquemos. President in Guatemala, and there was one
institution are more problems. Yeah, there was, what's his name? Sridhar Maharaj. Sridhar Maharaj, Yeah, Prabhupada's, godbrother. gracias, el hermano espiritual de Srila Prabhupada, And of course, Prabhupada very close to him. y claro, era muy cercano a Srila Prabhupada. He had one disciple, Govinda Maharaj. Él tenía un Yeah. discípulo, Govinda Maharaj, And after Sridhar Maharaj left his body, y después de que Sridhar Maharaj dejara su cuerpo, he came to the West to preach. él vino al occidente para predicar, And he was in Santa Cruz, California. y él estaba en Santa Cruz, California, And he was very nice. He had a very nice relations with ISKCON. y era muy bueno, él tenía una muy buena relación con ISKCON, And very respectful to Prabhupada. y era muy respetuoso con Srila Prabhupada. But a lot of people dissatisfied with the ISKCON institution, Así que un montón de personas que estaban insatisfechas con they were ISKCON trying to join his ashram. estaban tratando de unirse a su ashram, But then they had the same problems. pero luego tuvieron los mismos problemas. They were fighting. Estaban peleando, And then Sridhar Maharaj was trying to adjust these things, trying to organize these things. y Maharaj estaba tratando de ajustar las cosas, tratando de organizarlas, Then finally he told them, y finalmente les dijo, he said, look, él dijo, miren, whatever way Swami Maharaj taught you to deal with the administration, cualquiera que sea la forma en que Maharaj trate con la administración, yes, que Swami Maharaj, Prabhupada. que Srila Prabhupada trate con la administración, whatever way he taught you, whatever way he taught you, cualquier cosa que te haya enseñado yeah, to deal with administrative problems, para tratar con los problemas administrativos, do it that way. hazlo de esa manera. Yeah, the same thing. La misma cosa. Yeah. He was very nice. Él era muy bueno. Every morning in their morning prayers, Cada mañana en las oraciones de la they mañana, would recite one prayer él recitaba una oración that he wrote. que él escribió. I offer my obeisances to A.C. Bhaktivedanta Swami, Yo ofrezco mis reverencias a Bhaktivedanta Swami, who is a Shakti-Avesh avatar of Lord Nityananda, quien es un Shakti Besha avatar del Señor Nityananda, empowered to preach in the Western world. empoderado para predicar en los mundos en Occidente. And he told all of the Gaudiya Math sannyasis, gurus, Y le dijo a todos los sannyasis, devotos de la Gaudiya Math, okay, you're trying to preach in America, ok, ustedes están tratando de predicar en América, get ashrams, get followers, obtener ashrams y obtener seguidores, but before you put one finger in the West, pero antes de que tú pongas un solo dedo en el Occidente, you have the obligation to pay your obeisances to Swami Maharaj. tú tienes la obligación de ofrecer reverencias a Swami Maharaj. So we, good relation with them. Así que tenía muy buena relación And con also ellos. was good. Y también era buena, ¿no? Yeah. Okay. So what is devotional opulence? Así que, ¿cuáles son las opulencias Okay, here devocionales? we have the question. Bueno, quería comentar que cuando Prabhupada dio varias ceremonias de matrimonio, pero en un momento dado resultó que empezaron a haber divorcios y peleas en los matrimonios y empezaron a haber separaciones. Sí. Entonces Srila Prabhupada en un momento dado pues mostró su enfado y su disgusto y dijo que ya no volvía a hacer más ceremonias de matrimonio porque realmente Prabhupada no entendía que los matrimonios se separaran y los divorcios. Esto es algo que viene a ser muy usual en Occidente, pero que esto no debería de ser la tierra Vaishnava. Para Occidente, digo, para un Vaishnava no es normal. Pero Europa de una forma por eso. Pero también para los impersonalistas también. Indian Vaishnava or impersonalista de Shankara, no divorce. Even the Mayavadis didn't get divorces. Incluso los mayavadis no se divorcian.
España 51%. En Estados Unidos 70%. It's a very nice survey. Hay una muy bonita survey. Encuesta. Hay una muy buena encuesta. If you're in India, Si estás en India, you ask the people in the audience, tú le preguntas a las personas en la audiencia if you are personally divorced, si tú personalmente eres divorciado or somebody in your immediate family, o alguien en tu familia inmediata, father, mother, padre o madre, brother or sister, hermano o hermana, or your children o tus hijos is divorced, es divorciado, raise your hand. levanten su mano. In India, En India, maybe 2 or 3 people, you know. quizás 2 o 3 personas. Yeah, okay. Now here, Así que aquí, if you are divorced yourself, si usted es divorciado or anybody in your immediate family, o alguien en su familia inmediata, raise your hand. levante su mano. That's right. My God! She must be from Mars. You know? Debe ser de Marte. Yes, it's just Súper. very different culture. Es una cultura muy diferente. Okay, but Pero in India, en India, you ask the girls tú le preguntas a las chicas who are 21 years old que tienen como 21 años de edad if they can drive an automobile. si pueden manejar un automóvil. Almost nobody. Casi nadie. Okay, all the girls here who are 21 years or older, can you drive a car? Aquí, todas las chicas que tienen más de 21 años pueden manejar autos. Oh my God, my take can drive. But you know, it's different culture. Es una cultura diferente. And so then Prabhupada, Así que Prabhupada, as an acharya, como un acharya, would adjust these things. él ajustaría estas cosas. Yeah. Bhakti Sampada. Bhakti Sampada. Maybe renunciation. Y quizás renunciación. Yeah, your renunciation, your ability to follow the 4 principles increases. Tu renunciación, tu habilidad para seguir los 4 principios incrementa By serving Vaishnavas. por servir a los Vaishnavas. Yeah, your understanding intellectually of the philosophy and the culture. Tu entendimiento intelectual de la filosofía, de la cultura, Yeah, rather than intellectually understanding material ideas. Yeah, más que el entendimiento intelectual de las ideas materiales, yeah, increases. más que incrementa eso. Yeah. I have a question. Oh, What is the main reason because marriage get divorced? ¿Cuál es la principal razón por la cual los matrimonios se divorcian? The citation from Prabhupada comes to my mind. Una cita de Srila Prabhupada viene a mi mente. I'll let Swamiji make a comment. I won't say the citation that comes to my mind. Yo digo que una cita viene a mi mente. Que no la va a decir. Que no la va a decir. No voy a decir. Okay? No voy a decir la cita que viene a mi mente. No voy a decir la cita que viene a mi mente. You say that. You didn't say that. I won't say it. You said. No. I understood you. Maharaj, I understood you said I won't say it. No, because as soon as she said that, Tan pronto como ella dijo I was eso, remembering a citation from Prabhupada. It's in Bhagavad Gita, está recordando la cita de Prabhupada del Bhagavad Gita, where he says the main cause is, donde dice la principal causa es, but, pero, wow. I would say part of the reason is because it's natural. yo diría que parte de esto es porque es natural, Yeah, because marriage is hell. porque el matrimonio es un infierno. Yeah, there's so many songs. Hay muchas canciones, ¿no? They give
this false propaganda, you know, Y hay esta falsa propaganda about marriage, you know. acerca del matrimonio, ¿no? Some enchanted evening, Así que una tarde encantadora, you will see him standing lo vas a ver parado ahí, across a crowded Arctic. a través Del arco nublado. del arco nublado, Arctic con mucha gente, you know. del arco con mucha gente. Run to his arms Y corres a sus brazos and make him your own. y vuélvelo tuyo. You know, so many songs, no? Hay muchas canciones. There's another one, you know. Hay otra también. A room without windows. Una habitación sin ventanas. A room without doors. Una habitación sin puertas. Just you and me in love forevermore. Solamente tú y yo para el amor y más. Mucho más. It's a totally ridiculous idea. You know? Son ideas totalmente ridículas. Yeah. More sophisticated cultures, Las culturas más sofisticadas, like China, Japan, India, como en China, en Japón, en India, and even Arabia, incluso en Arabia, they have a much more practical idea of marriage, you know? ellos tienen unas ideas mucho más prácticas del matrimonio. And then even more affection, you know? Incluso mucho más Yeah, afecto. so, you know, we have to learn from other people. You know? Así que nosotros tenemos que aprender de otras personas. Yeah. And, okay, so divorce, Así que el divorcio, but then second marriage. pero luego un segundo matrimonio, Okay, but now you have a lot more intelligence, you know, pero ahora tú ya tienes mucha más in inteligencia selecting your partner and en stuff. seleccionar a tu pareja. Yeah, it's okay. So, you know, Así que maybe it's interesting. es interesante. What is the divorce rate in Spain? ¿Cuál es la estadística de divorcio en España? For second marriages. Para los segundos matrimonios en segundo. We hope that it's a little better. Y esperamos que sea un poco mejor. Yeah, people have learned something. Que bueno, las personas ya han aprendido algo. Yeah. So Así que in ISKCON, en ISKCON you know, we're trying to serve the Vaishnavas estamos tratando de servir a los Vaishnavas as sadhana bhakti. como nuestro sadhana bhakti. And it won't even be it won't even be spontaneous. You know? Y quizás no va a ser espontáneo. Yeah, we share the deity's arti paraphernalia, no? Nosotros compartimos la parafernalia del arti And we distribute prasadam to the devotees. y distribuimos el prasadam a los devotos. Yeah, we talk with each other formally in classes. Hablamos unos con otros formalmente en las clases And these are all ways to start appreciating devotees. You know? y hay muchas maneras de empezar a apreciar a los devotos. You may feel some animosity towards some devotee. Quizás sientes alguna animosidad contra algún devoto Yeah, just for material reasons, you know. y quizás es por razones materiales, But then they give a class, you know, pero luego da una clase and you appreciate, well, they have very nice, sincere ideas. You know? y tú aprecias esto, dices, wow, qué buenas ideas, ¿no? Qué sinceridad, You begin to realize, you know, y empiezas a darte cuenta materially, que materialmente there's a lot of ground for conflict. hay un montón de área para los conflictos, hay un montón de área para conflictos. Yeah, so we begin to understand how to, organize ourselves, stay in certain areas. Así que empiezas a darte cuenta de cómo organizarte, organizar diferentes áreas, Yeah, so that we can, avoid, these areas of conflict. You know? así que puedes empezar a evitar estas áreas de conflicto. Yeah, and then we can cultivate, nice relationships. You know? Y así puedes cultivar buenas relaciones. Yeah, there are devotees in ISKCON. You know? Hay devotos en ISKCON I like them very much. We're good friends. You know? que me gustan mucho, somos buenos amigos. As long as I am in Calcutta Tan pronto como yo estuve en Calcuta and he is in Bombay. y él esté en Bombay. Yeah, but we know. Pero nosotros sabemos. Yeah. So, there are two kinds of managers. Hay dos tipos de administradores. One wants to control everybody.
Uno quiere controlar a todo el This is mundo. like a Advaita Acharya. Ese es como Advaita Acharya. And the other wants to inspire everybody, you know. Y otro es aquel que inspira a todo el mundo. Well, do what you want to do, you know. Que hagas lo que tú quieras It's hacer. like Nityananda, Es como Nityananda. Avaduta, and Smarta. Avaduta y Smarta. I forgot what they're called. In psychology, it's called evocative and directive. You know. En psicología se le llama advocative And directive and directive. characters. A los caracteres. So I am a evocative guy, you know. Yo soy un advocate. Yeah, I like to tell people, well, you can do this. Here's a problem, solve it. You know. A mí me gusta decirle a las personas que hacer. No, hay, O sea, bueno, resuélvelo. Yeah. sí, resuelve, le doy las ideas. Yeah. Resuelve. I won't object. You know. It's good. Yeah. Okay. Yeah. But other people, Pero otras personas, everybody has to have a specific title of what they're doing. You know. cada uno tiene un título específico de lo que deben hacer. One like Jack Patakamara. You know. Como de la Pataka Maharaj. Where's the book? Like everybody, all the disciples in the spreadsheet, you know. Y tiene un libro donde están los nombres de sus discípulos que Yeah. deben hacer. But we're very good friends, you know. Pero nosotros somos muy buenos amigos. But when we're involved in management in Peru, Pero cuando estuvimos involucrados en la administración en Perú, we just, Tamal Krishna Maharaj. Tamal Krishna Maharaj He's a very, very directive manager, you know. es un brahmana, es un administrador muy directo. He's Austrian, you know. Él es de Austria. Yeah. And very, well, maybe the most, in his kind. Quizá el más dentro de ISKCON. Looking at everybody, you know. Mirando a todo el mundo. Yeah. So when I was in Dallas, Cuando yo estuve en Dallas, his secretary told me, you know, su secretario me dijo, Maharaj wants to see you at 1:45 this afternoon. Maharaj quiere verte a la 1:45 esta tarde. So I came 1:45. Así que yo vine a la 1:45 At his office, you know, a su oficina. had a big desk, you know, Había un gran escritorio, formal chairs. You know. unas sillas muy He formales. was sitting behind the desk, you know. Y él estaba escribiendo ahí en su And then escritorio. he said, sit down. Y me mostró que me siente. And he finished writing some things. Él estaba terminando de escribir algunas cosas. And he told me, you Y know, luego me dijo, I called you here yo te he llamado aquí because I wanted to tell you porque quiero decirte I like you. que tú me agradas. Okay. Oh, thank you. Oh, gracias. I also like you. A mí también usted me agrada. Yeah. And I've been investigating, you know, Yo he estado investigando what you're saying to my disciples. qué es lo que me han dicho mis discípulos. Yeah, and I have my spies. Yo tengo... ¿Qué les dices a mis ¿Qué discípulos? les dices a mis discípulos? Yeah. And it's good. Y es bueno. Yeah, they need your association. Ellos necesitan su asociación. They can't get this kind of association from me. Ellos no pueden obtener ese tipo de asociación de mí. So I wanted to give you a donation Así que yo quiero darle una donación. so you don't have to go out collecting. Así que usted no tenga que salir y You colectar. can stay and preach to the devotees, you know. Y puede permanecer aquí y predicar a los devotos. $50. Aquí tiene $50. Sign here. It's very, very formal. You know. Así que él era muy formal. Yeah, but also, behind everything, Pero también detrás de todo we are devotees, you know. somos devotos. And we can be friends, very close friends. Y podemos ser amigos muy cercanos. Yeah. So, Prabhupada ki jai. Sakshi Gopal ki jai. Chandra ki jai. Hanumatpresaka Maharaj ki Ya tengo el índice de divorcios de segundo matrimonio es más alto que el primero. No digo que nadie se haga ilusiones. Los divorciados se divorcian más en segundos divorcios que en primero. Que nadie piense, dejo a este para coger otro. 65%. ¡Vamos! Segundo material. Sí, hermano, pero que vengaron.
Claro, Pero la niña sí, hay que poderlo ver. Dice, mira, a pesar de que nuestras expectativas de sentido común, según los datos demográficos, la tasa de divorcios de matrimonios posteriores es de hecho mucho mayor que la de primero. Mi experiencia, yo pensaba que era la misma. Hola María. A divorciarse. ¿Tienes para divorciar? No, no lo has buscado. No, déjalo, fenomenal. Prefiero irme a casa. Organizar todo. Claro, no, sí, pero como no he estado todo el fin de semana, tengo que organizar la ropa, poner lavadora y todo eso. Vale, luego te llamo, ¿vale? Ya sabes, Entonces vamos a pasar a Dios. El problema es que ahora no hay tolerancia. Los problemas son los mismos ahora que antes. Pero antes el hombre toleraba, la mujer toleraba. Ahora el hombre no tolera, la mujer no tolera. Ese es el mensaje. No estás contento con él, déjalo. No estás contento con ella, déjala. Y antes no, antes la sociedad. In India, we have a phrase, love at first sight, Amor a primera vista. divorce at first fight. Divorcio a la primera pelea. Fighting Pelear is a necessary part of marriage life. You have to understand tienes que entender that fighting que pelear in marriage en matrimonio is a fine art. es un fino arte. Este consejo es Hay que saber decir que sí. También hay psicológicamente gente que cuando alguien hizo algo una vez quiere repetirlo. Es decir, bueno, ya me divorcié una vez, puedo hacerlo otra vez. ¿Vale? Porque no pasó nada, o sea, puedo volver a hacer. Sí, así le da algunos sería bueno. Y parece que hay una familia que viene porque se están pidiendo Romeo y Julieta. Después los romances. Quiero ir a Maya. Del matrimonio de Romeo. Ella, su hermano. No hay finales tristes. Ah, vale, que Es ingenious. Hay que aguantar y punto. Es lo que los antiguos. Hay que aguantar. Ese es el mantra. Hay que aguantar. Y la pelea. Parece que es como la Hombre, claro, no la podemos tomar a cada uno, venga. Pero te lo dejo para enseñárselo a las podemos poner algo. No, pero no. O sea, tómalo y se lo. Aquí ya no vienes. Quédatelo tú. La semana que viene cuando venga, me la dejas. Y yo se la enseñas a las rápidas. ¿Sabes rápido? Míratela tú hoy, bueno, luego me la dan. Ah, bueno, sí, eso sí. Muy rápido, eso sí, de poquito. yo tengo su WhatsApp. Richard myself went to see it in the afternoon. We came into the theater with him at empty. We came to sit down. And these two girls popped up their heads and they had been hiding, you know. And they stayed all 3 times to watch it all 3 times like that, you know. Just so they could cry at the end. No. It hurts. No, these girls. No, these Romeo and Juliet. And I think you guys did. He's a very good director. He's done a very good English version. And I was in high school, okay?
And my friend Richard Weigel and I went, to the downtown area to see it in the afternoon, to see it in the evening. And they emptied the theater, okay, then everybody came in. And there were these two girls, three girls, they popped their heads up, they've been hiding so they could see it again for free. And they had watched it 3 times in a row. Yeah. And they said, why are you watching this thing? You're running out the end, you can cry like anything. Yeah. This is Love, this is a movie, no? More recently. But he also Oh, right. We showed it in Chile. And it's like they were born to play these parts. They were just perfect, two of them. Shrew is a, Sí, a lo mejor how do you say shrew? algunos que son muy grandes, a lo mejor no se puede, pero otros son más pequeños. Ratón, mamífero. A veces es una mujer, es comparación de mujer. Of course. So Shakespeare has a play, The Taming of the Shrew. But it's Elizabeth Taylor and Richard Burton. We showed it in Santiago, que es completamente feminista, and aquí Richard Burton está conquistando ella, calmando sus pasiones, esas cosas. En el fin, estamos haciendo comentarios en teatro de mujer, pero con sonrisas, apreciando que sí, eso es bueno, si no vamos a hablar de estas cosas, si tienes aspectos buenos, Father Dio puede mostrar, enseñar Shakespeare en la Gurukula. Bueno, pero aquí noches de comentarios Vaishnava, sí, pero este es por la fin, ambos son felices. Final feliz. Siempre tiene que haber un final feliz. Pero, hablando de eso, pero él es un hombre bien astuto en relaciones sociales, con su esposa, haciendo cosas, con mucho esfuerzo, la sociedad ayudando. Y por el fin, ella es una mujer muy inteligente, apreciando cosas, no esperando. Claro, ayuda. Que su esposo es Dios o alguien, no, está apreciando cosas, realista, ayudando. No quiere ser casado, todos los hombres que vienen están ayudando. Su papá es completamente ansiedad, su hermano menor no puede ser casado, así que mayor. Muy bueno. Pero ves con Richard Burton es comenzando primera vez, haciendo cosas, capturando gente, y por fin ellos están sintiendo, ese hombre, tiene sentido, pero cómo ser, un buen esposo, that's movie, ¿Qué película es? Maharaj se refiere a una obra que escribió Shakespeare que se titula La fiera domada. La fiera domada. La fiera domada. Que escribió La fierecilla domada. La fierecilla domada. Se refiere a eso. Sí, pero que... Pero es overdub en español, francés, todo. Sí. Con Richard Burton, Elizabeth Taylor. La felicidad domada. Es un cuento de niños. Taylor, sí. Que hicieron un cine Richard Burton y Elizabeth Taylor en el cine. Sí. Y que fue muy buena la película. En blanco y negro será. Richard Burton, La fierecilla domada. Yo me quería ver Una película. se titulaba, pero me la vi al final. Porque así lo Y dice que esto se debe enseñar también
a la En los gente. gurukulas, en los pequeños, gurukulas, ha dicho sí, eso. sí. Los gurukulas. Como un devoto está comenzando a pronunciar cosas malas, ¿no? Puede seguir los principios, puede levantar temprano, puede cantar, ¿no? Okay. Renunciación. Y otro es desarrollando comprensión intelectual de cosas, ¿no? Está molestado por cosas, pero su mente está relacionada. No, tiene que entender de esto, aplica la filosofía. Son Jnana y Vairagya. Yeah. How's it go? Primero capítulo, ¿qué canto? Segundo capítulo, Jnana Vairagya, desarrollando, no sé, okay. Que automáticamente sabiduría y moralidad desarrolla y servicio de Dios. Okay. Mahaprasaka Jai. Hanumatpresaka Maharaj ki Soy muy buena. El que quiere ahora es más estrecho y más largo. professional translating, you've got to pay people. Because you have to concentrate, you have to find words, you know? And of course it depends on the person who's translating, speaking. I try to find words that have cognates in Spanish. Aquí. Oh, Rabu. Jai. Mira. Maharaj. Es de Maharaj. Maite with a moto. Una moto, ella estaba en moto y se rompió la cabeza. Película. Hay que hacer una película de Maite. Sí, me vaya lío. Con Elizabeth Taylor. Eso, y con Rosa. Con Jackie Chan. Eso, Jackie Chan. Peleando aquí. No, ayudando a usted. Ajá. Luchar malditos japoneses. Ah. Jackie Chan is Chinese. There are many Chinese movies about evil Japanese people. Muchas películas chinas acerca de personas Second malvadas. World War. I mean, they have a lot of conflict. You know that in the ancient times, the samurais were the bad people. They were the enforcers for the emperor, and they were really bad. Just to test a sword, they could walk in the street and just cut the head of the person. You know, they had that power. So the people got rebelled, and that's when the ninjas came. The ninja was a civil war against the oppression of the emperor and the samurais. And in Okinawa, they weren't allowed to use weapons, carry swords, so they developed karate. Yeah. I know. Wonderful. In the United States in high school, you have world history. But basically, it's Europe, and there's one section for Asia. Wow. You know, it's just, but Asia is like... I know, it's just nothing. It's really big. And now people are beginning to understand more and more. I mean, hey, Japanese and Chinese. No, they hate each other. I know, for good reason. Yeah. The Nanking massacres. When Japan invaded Africa, there was 100,000 people or some unbelievable amount of people were killed in 5 years. And that's when the U.S. started making sanctions against the Japanese expansion and militarism. Well, yeah. Well, because of the World War II, they were banished from military. You don't have a military now. You know, it's like it was really hard. World War II, no? Yeah. Okay, so now they do. They have the military. It's actually called National Defense Force. Oh, really? But I mean, it's just in everybody. It's the same military. Yeah, everybody accepts it because also
the United States, wants them capable of fighting in China. Yeah. But and Korea, they have Korea just next to them. Lo detengo, ¿no? Sí. ¿Cómo se para? Usted sabe, acá dice finalizar, ¿no? Ahí en finalizar será, claro. Pero mire, Maharaj está hablando. Ahí mientras. The U.S. keeps maintaining that, paying for it and everything else. Queda grabado ya They have a lot of la restrictions. transmisión. No, but it's a lot of money, so that people are saying, well, we should stop paying, they should maintain their own. So talking to one Japanese, admiral, and he said, as soon as we get that, we have a completely independent military. Because we haven't got that, we have to rely upon the U.S. as long as we haven't got submarine chasers. Oh my God. So he said, you won't see a single country in Asia that wants us to have a completely independent military of the United States. He said, even myself and other officers don't want it. So that's still, they're dependent. All their submarines can be destroyed with it. They can't defend themselves. Wow, it's just material world. And politics. I mean, you have to be. It's good. I mean, Papa says like Arjuna, you can use it for Krishna. You have to understand. Okay, how to do these things. Recently, I was reading. I read a philosophies, and I like to read a lot. And it's wonderful. Like the human beings, we are like a virus, right? Of the planet. Okay. Like an Earth virus. But it has one particular thing. It's the only virus that kills himself. His own race. It's kind of auto-destructive. Hector Behar, a big guy from South America, big philosopher, Che Guevara's general, he said, human species will probably be the only species which documents its own self-destruction. And they were doing studies. Oh my God! How to do that on virus to get the virus the thinking, or I don't know, the way of being that they kill the inside. Maybe some mutations. Yeah. I don't know. Thank you, Maharaj.